Hola amigos, buenos días. Estamos en la cabina Conciencia Medios, en Padres Conciencia, informados hijos exitosos. Yo soy Jessica Rosas y tengo el placer de presentar la primera emisión de este programa y a sus conductores. El día de hoy estamos Fabiola Bazán, Hugo Gómez, Roxana Pérez Terán y su servidora Jessica Rosas. Vamos a hablar primero del objetivo de este programa. ¿Cuál es el objetivo de Padres Conciencia? Tiene como objetivo facilitarte a ti, como padre de familia, información y herramientas útiles para solucionar las distintas dificultades que enfrentan tus hijos y tú en su desarrollo físico, mental, emocional y siempre con un enfoque de responsabilidad y conciencia. Este programa está dirigido a todos ustedes y trataremos temas como problemas de aprendizaje, salud integral, familia, relaciones de pareja, adolescencia, sexualidad, adicción a las drogas, embarazo, entre otros. Y vamos a empezar a presentarnos cada uno. Primero vamos a empezar con Roxana. Ella nos va a decir su profesión, su especialidad y su experiencia en terapia. Hola, Rox. Hola, buenos días a todos. Soy Roxana Pérez, soy psicóloga, especialista en adicciones y codependencia. He trabajado en la parte clínica, prevención, tratamiento de adicciones. Mi área principalmente son adolescentes de 13 años en adelante, veo familias, he hecho también trabajos de capacitación y dar diplomados, cursos y cualquier tipo de asesoría relacionada con adicciones. Muy bien, Rox. Y ahorita vamos con Fabiola Bazán, que nos platique un poquito de ella, de su profesión, su especialidad y las terapias que imparte. Hola, buenos días, yo soy Fabiola Bazán, soy terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy terapeuta familiar y de pareja. Me especializo principalmente en niños, en el área de aprendizaje y de lenguaje y también brindo terapias de pareja en el área emocional, también de manera individual y grupal. Y he tenido experiencia trabajando con niños, principalmente en el área de aprendizaje, en el área de desarrollo, también en escuelas, he trabajado como maestra en el área de preescolar y también con parejas principalmente que tienen hijos diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Fabi, ¿nos puedes platicar un poquito esta parte de aprendizaje? ¿Qué es lo que abarca estas dificultades de aprendizaje que tú ves? Claro. Mira, los problemas de aprendizaje que yo veo generalmente son, niños que van a una escuela regular y presentan alguna dificultad para aprender dependiendo de la edad y del contexto en el que están. Si tienen problemas para leer, problemas en las matemáticas, que están un poco desfasados en lo que se espera para su edad y para el grupo en el que están. Y mencionaste lo que es el trastorno por déficit de atención. ¿Nos puedes explicar un poquito esto? Claro, mira, el déficit de atención últimamente está como muy de moda, ¿no? Entonces, los niños que presentan déficit de atención son niños que no pueden concentrarse correctamente, niños que les cuesta trabajo terminar una tarea. Eso es por déficit de atención, porque también hay diagnosticados con hiperactividad. Entonces, que tienen mayor movimiento que otros niños, ¿no? Que lo que se ve en una media. Entonces, estos niños presentan no solamente estos rasgos en la escuela, sino también en casa y en otros contextos. Niños que no pueden terminar tareas, que no logran concentrarse, que tienen mayor movilidad, y entonces por eso les cuesta trabajo aprender de la misma manera que otros niños de su edad. Excelente. Y también comentabas algo de autismo. Bueno, sí, también he tenido experiencia con niños con autismo, pero no es mi fuerte. Donde trabajo tengo una colega que ella sí se especializa en trastornos del espectro autista. Perfecto. Nada más nos puedes como explicar rápidamente qué es el espectro autista. El espectro autista es un trastorno que se caracteriza por tener un problema en las relaciones sociales. Muchas veces se dice que están en su mundo, pero no, finalmente los autistas también están en nuestro mundo. Entonces, ellos tienen dificultades para socializar con otras personas, para crear vínculos. Les cuesta trabajo también las cosas abstractas, como entender chistes o entender algún albur, podría decirse, ¿no? Porque también no solamente hay niños, también hay adultos con espectro autista. Entonces, también en el consultorio donde yo trabajo, tenemos una especialista
que se dedica a darle terapia a ese tipo de personas. Perfecto, muchas gracias, Fabi. Antes. Hugo, Hola. Hugo Gómez. Sí. Pues bueno, dinos tu profesión, tu especialidad y tu experiencia en las terapias. Muchas gracias, Jessy. Yo soy psicólogo, egresé de la licenciatura en psicología. Tengo una pequeña formación en terapias corporales, humanistas. Después me especializo en adicciones. Es donde conozco a nuestra compañera Roxana Pérez. Nos especializamos en adicciones y posteriormente estuve estudiando un modelo de terapia breve del Mental Research Institute, del modelo de Palo Alto, California, en México. Y posteriormente estudié una maestría en terapia familiar, que es donde he estado teniendo mucho más campo. Y actualmente estoy también continúo formándome en género y sexualidades, género e identidad sexual también. Excelente. Platícanos un poquito en qué consiste la terapia breve. La terapia breve es un enfoque centrado en un problema particular, con soluciones intentadas y con algunas sugerencias, recomendaciones, una terapia un poco más directiva, digamos, pero va encaminada justamente a resolver un problema focalizado. Allí el primer ejercicio es definir un problema como tal y posteriormente ver cuáles son las vías de solución para dar algunas sugerencias, recomendaciones. Es breve en el entendido de que focalizamos un problema, ¿no? De todo lo que las personas frecuentemente llevamos o llevan a consulta o nos traen a consulta, nosotros junto con los consultantes, las consultantes vamos definiendo qué de todo lo que nos dicen y que escuchamos podemos trabajar antes o después, digamos, ¿no? Elegimos un tema, elegimos si es primero, si es después, y sobre ese tema podemos ir trabajándolo, un número determinado de sesiones, digamos 6, 8, 10, 12, quizá lo mucho, y posteriormente se hace una evaluación sobre si ese problema que les trajo ese problema que les trajo consulta y que nosotros juntos definimos ha tenido solución, y si es así hay dos opciones: uno, se termina la terapia, o dos, se busca otro nuevo problema o se identifica otro nuevo problema para nuevas soluciones futuras. Es un enfoque muy noble, bastante noble, que puede utilizarse en la empresa, en problemas con en problemas con familias, con adolescentes, con niños pequeños. Frecuentemente también se utiliza con parejas, y yo lo he practicado en ambientes escolares, donde, pues bueno, los psicólogos escolares no tenemos mucho campo de acción porque no es un espacio terapéutico. Evidentemente la escuela no es un espacio terapéutico, para eso canalizamos, pero de pronto las consejerías sirven para esto, para poder nosotros identificar un problema, tener soluciones intentadas con un chico, con una chica de cualquier nivel escolar. Yo frecuentemente he estado más en las licenciaturas, a nivel licenciatura, y he experimentado buenos cambios y buenos avances con ello. Y en las escuelas, por ejemplo, si se resuelve el problema, somos felices todos, y si no, ya canalizamos con algún experto especialista en salud mental que la propia escuela nos autorice, digamos, ¿no? Eso es la terapia breve. Ok, ¿y qué temas de diversidad y género comentaste también ahorita? Género, sí, es un tema bastante apasionante. Yo creo que es el tercer gran momento en mi vida. El primero fue, la carrera de psicología siempre fue bonita para mí, pero el primer gran momento fue estudiar terapias corporales. Fue una revolución mental y corporal en mi vida. El segundo fue haber estudiado terapia familiar. Sin lugar a dudas, la terapia familiar me cambió la visión de mí mismo. Y actualmente, que estoy estudiando género y sexualidades, es una revolución total de mi manera de ver, verme, tratarme, es toda una resignificación, una revolución muy fuerte. Pero bueno, ahí estoy tratando temas concretamente con familias homoparentales. Cuando yo empecé en terapia familiar, empecé porque nos llegaban familias con adictos, digamos, ¿no? Rox sabrá de esto. Y paulatinamente, además de ver adictos, empezaba yo a ver a familias, y esas familias posteriormente fueron las que me condujeron a familias integradas por 2 hombres o 2 mujeres que tienen hijos biológicos o adoptados, que por alguna forma son padres, madres, y ellos fueron los primeros que empezaron a tocar la puerta y a despertarme el interés y la necesidad de atención a estas maravillosas y nuevas maneras de ser familia. Digo nuevas, aunque no es que existan de unos años para acá, más bien están sobre relieve, cada vez están más sobre relieve. Entonces,
En cuanto a la familia, la terapia familiar y los estudios de género y sexualidad, me he dedicado a eso, a la terapia con familias homoparentales, a la terapia donde la chica tiene que salir del closet o no sabe cómo salir del closet, o ya que sale del closet la chica o el chico, la familia se enfrenta a una problemática severa porque la idea es que uno tenga un hijo heterosexual o que tenga una hija heterosexual. Claro. Y estoy trabajando con eso, con esos temas de diversidad sexual, y actualmente están llegando al consultorio hombres, mujeres, trans, que están ya en el camino de la transición, algunos por cirugía ya, otras ya están con terapia hormonal, y es una población que ha estado vulnerada por mucho tiempo, y me parece que tan digna, tan humana y tan importante como cualquier otra persona somos, y pues me ha encantado hacer este trabajo con ellos, he aprendido mucho con ellos y con ellas. Muy bien, Hugo, pues suena muy interesante. Bueno, rápidamente me presento. Soy Jessica Rosas, soy terapeuta de aprendizaje, psicóloga educativa y terapeuta de Reiki. Trabajo principalmente con niños y adolescentes en todo lo que es el aprendizaje, que comentó Fabi, todas estas dificultades de lectoescritura, trastorno por déficit de atención, trastornos de aprendizaje no especificados, por ejemplo en matemáticas o en lectoescritura, otras dificultades que los niños presentan en la escuela. Y mi experiencia también ha sido en escuelas, asesoro lo que son las escuelas que están en camino a la inclusión, para incluir a niños con necesidades educativas especiales y capacidades diferentes. Y pues bueno, mis terapias son una mezcla de terapia de Reiki con estrategias, porque al final trabajo también la parte emocional con los papás y con los niños, porque esa parte es muy importante. Muchas veces algunas dificultades de aprendizaje tienen que ver por una parte emocional, son mermadas por la parte emocional, entonces hay que trabajar de una manera holística, tanto con los chicos como con los papás y en las escuelas, ¿no? Entonces eso es a lo que realmente me dedico. Y bueno, ya hemos escuchado lo que hace cada uno. Seguimos hablando de esta parte de nuestra experiencia profesional, pero ahorita nos vamos a enfocar en las inquietudes de los padres de familia. ¿Con qué inquietudes llegan los padres de familia a nuestro consultorio, ¿no? Vamos a empezar ahorita con Rox, que nos platique sobre este tema de adicción. ¿Qué inquietudes tienen los padres cuando llegan contigo, Rox? Bueno, principalmente cuando llegan al consultorio conmigo es porque tienen diferentes dudas. Las más comunes son: ¿cómo hablar de drogas con los hijos? ¿Es conveniente tratar el tema de drogas? ¿No es conveniente hablar de drogas? ¿A qué edad se sugiere empezar a hablar de drogas con los hijos? ¿Cuáles son las drogas más comunes, las que son más conocidas para los chicos? La principal, yo creo, es cómo saber si mi hijo está consumiendo, ¿no? Como los síntomas, las señales. Y, bueno, ya después viene la parte de, si ya sé que está consumiendo, ¿qué hago? ¿Con quién voy? ¿Con quién acudo? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo trato? Y bueno, pues lo principal con los papás también es trabajar los factores de riesgo, factores de protección. Por ejemplo, los amigos, les hace mucho ruido si andan con amigos que posiblemente están consumiendo, si sus niños están en peligro o no. También tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando ya saben que algún amiguito está consumiendo, qué hacer, si hablan con los papás, si hablan con el niño, la forma de dar ayuda. Y también, pues hay casos en que los papás ya llegan conmigo porque sus hijos acaban de salir de alguna etapa de rehabilitación, y el seguirles dando mantenimiento, o sea, cómo cuidarlo, cómo atenderlo, cómo tratarlo después. Muchas cosas que he visto también es que a los papás de repente les pega como la etiqueta que van a tener los hijos, ¿no? O sea, ya salieron de rehabilitación, entonces mi hijo va a ser drogadicto para siempre. ¿Cómo trabajar eso? Entonces, yo creo que es muy importante el trabajar no solamente con los chavos, sino siempre con la familia, con los papás, para hacer una red de apoyo, principalmente. ¿Y cómo trabajas eso, Rox? O sea, ¿tienes sesiones con el chico y con los papás? Y con los papás, otra? sí. O sea, ¿o a ambos al mismo tiempo? ¿Cómo exacto, o sea, puede ser de diferentes maneras, porque incluso hay familias que llegan cuando los chavos no quieren ir a tratamiento, pero pues siempre se puede cambiar empezando por la familia, o sea, se hace un cambio desde la familia. Yendo solamente los papás se puede hacer una terapia. He tenido buenos resultados porque a la hora de poner límites, de dar información, bueno, pues ya saben los papás cómo actuar. Puede ser también con los chavos, o sea, me han llegado chavos de 17, 18 años, de mis papás no saben que yo vengo a terapia, pero yo quiero empezar un tratamiento. También con la familia se hacen intervenciones, por ejemplo, eso es muy padre, cuando la familia se pone de acuerdo para orillar al chavo a que
aceptar que tiene un problema, aceptar la ayuda. Y también, bueno, pues ya si los papás y los hijos están de acuerdo, se pueden hacer sesiones de una semana al papá, bueno, los papás, una semana el chavo, o si no, por ejemplo, 3 sesiones chavos, una sesión el papá, y también irlas combinando sobre todo para ir trabajando la comunicación. O sea, esa parte está como muy afectada en las adicciones. Claro. Entonces hay cosas que el chavo quiere decirle al papá pero no sabe cómo, entonces usó el espacio del consultorio para decirlo. Lo mismo el papá al chavo. Entonces puede ser como muy flexible esa parte, pero se puede trabajar muy padre. Perfecto. Gracias, Rox. Está muy interesante esta parte de cómo trabajas con los papás y con los chicos. Fabi, platícanos un poco de con qué inquietudes te llegan los papás al consultorio. ¿Cuáles son las más comunes? Claro, el principal motivo de consulta es: mi hijo va mal en la escuela. Reportan que está yendo mal en calificaciones, se porta mal, está muy distraído, molesta a sus compañeros. Entonces, bueno, esa es como la principal queja. Generalmente los papás van referidos por las escuelas. No es que los papás lleguen por inquietud propia, sino que las maestras detectan algunas veces como estos problemas de aprendizaje o estos problemas también sociales, y es que le dicen a los papás: mira, ¿sabes qué? Tu hijo está presentando estas conductas, o hay algún retraso en el aprendizaje significativo, pues te recomendamos que vayas a buscar asesoría con un especialista. Y entonces como generalmente llegan al consultorio. Entonces, bueno, sus principales problemas o preguntas son, bueno, ¿qué tiene mi hijo? ¿No? O cómo lo puedo ayudar, cómo vamos a trabajar, cuánto tiempo dura la terapia. También es como algo como que siempre tienen mucha duda. Algo que también que les digo siempre es muy importante saber que no hay una fecha determinada de término, sino que es un proceso y cada niño va aprendiendo de manera diferente y va adquiriendo estrategias también dependiendo de su capacidad de aprendizaje, de sus emociones, de sus intereses. Entonces es bueno dar la guía de qué estrategias se le tienen que dar para mejorar ciertas habilidades, ya sean intelectuales o ya sean emocionales, porque también es un conjunto el que se trabaja, ¿no? Muchas veces estas partes de trastornos intelectuales, de déficit de atención, de déficit en el aprendizaje, están relacionadas con la parte emocional. Entonces, la vez pasada hablábamos sobre hacer un diagnóstico muy preciso. Se hace un diagnóstico de los principales problemas de los que ven los papás o los maestros. Si hay un déficit en el aprendizaje, pues se hace una batería de pruebas que tienen que ver con el coeficiente intelectual. Si es algún problema como social o emocional, que lo vean triste o que vean que se pelea mucho con los compañeros, pues hacer también un diagnóstico en la parte emocional. Se hace una serie de baterías de pruebas pues para hacer algo como más detallado y darle un tratamiento específico a cada niño, porque todos los niños son diferentes, cada caso es diferente, cada familia es diferente. También es importante saber que todos vienen de culturas, de religiones diferentes, entonces es importante tratar a cada persona, a cada niño, a cada familia de una manera específica y darles estrategias adecuadas a su realidad. ¿Qué incluye un diagnóstico aparte de las baterías, Fabi? Un diagnóstico solamente, aparte de las baterías, sí, que son como contestar o hacer como un examen, podría parecer, incluye también un historial clínico. Una plática con los padres, una plática con la gente que está a cargo del niño. También es un trabajo multidisciplinario, no solamente los padres, sino también quienes están a cargo de los niños, la escuela también integrarla. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un equipo para que el niño vaya mejor en esa parte, que vean que le cuesta trabajo, pues siempre hay como huequitos, ¿no? Entonces hay que taparlos. Si no está bien en la escuela, pues no va a estar bien en la casa. Si no está bien en la casa, pues tampoco va a estar bien en otro contexto. Entonces incluye una historia clínica, observaciones en escuelas también. Excelente. Entonces es una parte como muy integral. Hay que ver todas las variables que están afectando esta parte, te digo, tanto del aprendizaje como la parte emocional. Muy bien, gracias, Fabi. Hugo, Yo. ¿Con qué inquietudes te llegan los papás o las familias? Familias, yo también veo algo sobre adicciones, breve también. Como decía nuestra amiga Rox con el asunto de qué hacer, ¿no? Frecuentemente también acaban de sorprender al chico o a la chica que fuma marihuana, por ejemplo, o llegó
súper mal de alcohol de la fiesta del fin de semana y entonces quieren internarlo, llevarlo a un grupo de AA y de pronto también toca, de pronto también toca, retomando un poco lo que decía Fabi, hacer un pequeño diagnóstico, un pequeño balance de por dónde viene el problema, ¿no? Las dudas más frecuentes que tengo son esas, de si se trata de una adicción o si no se trata de una adicción, esa es la primera, ¿no? Y otra, en el asunto del trabajo con trastornos alimenticios, ahí sí hay un montón de dudas, ahí sí es un montón de preguntas. La primera es, ¿por qué no comes? Si no comes, está enojada con la vida, si está enojada con la mamá, como todo el mundo dice, si está mal en el autoestima, si viene o no mi hija o mi hijo que padece algún trastorno alimenticio de abuso sexual, le pido o no que coma, le obligo o no que coma, le hago de comer lo que quiere o no, le llamo a la comida o no. Finalmente nuestra cultura mexicana, como toda Latinoamérica, como gran parte de América Latina, nos reunimos en torno a la mesa, a las fiestas, a la mesa y a comer, ¿no? Claro. Y hoy por hoy gran parte de la femineidad aún se define como estas mujeres que hacen de comida, que hacen comida y nos dan de comer, por ejemplo, ¿no? De allí viene la idea cultural de que tiene problemas con la mamá. Pues son muchas dudas las que se tienen porque finalmente si no come, muere. Una persona necesita comer, si no tiene muchísimos estragos a la salud, y las dudas más frecuentes son ¿qué hago? ¿La interno, o lo interno? Porque por el trastorno alimenticio también va en incremento con el público varón, ¿no? Con el público varón, los interno, no los interno, le exijo, no le exijo, le doy de comer, no le doy de comer, ¿qué hago? ¿No? Ahí en esencia es ¿qué hago con una hija o con un hijo con trastorno alimenticio? Se enojan, se deprimen, hay violencia, frecuentemente hay una violencia psicológica muy fuerte. Ese es otro tipo de dudas, ¿no? Y los otros tipos de dudas es en el tema en el asunto del género y la terapia familiar, asuntos de violencia intrafamiliar también. Lo dejo, no lo dejo, demando, no lo demando. Mi familia, estoy hablando, por ejemplo, de alguna mujer que sufre violencia. A ver, mis amigas, mi mamá, mis hermanas, la televisión, la radio me dice que lo deje y quiero dejarlo, pero también lo quiero, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué se hace con eso? Nos preguntan frecuentemente, ¿no? O quiero irme para que no les toque a mis hijas y a mis hijos ver más violencia o recibir más violencia de la que en algunas ocasiones se ha recibido. Ese es otro de las dudas como más frecuentes del asunto de la violencia intrafamiliar. Y finalmente el asunto de ¿qué hago si mi hija, si mi hijo es gay? ¿No? ¿Qué hago si mi hija me dice ya salí del closet y me gustan las mujeres, ¿no? Me gustan los hombres? La familia se revoluciona completamente. Como yo les decía, se espera que se tenga un hijo heterosexual o una hija heterosexual. Claro. Las dudas son, ¿se va a cambiar, no se va a cambiar? ¿Se lo llevo a terapia para que me la cure o me lo cure? ¿Qué hago? ¿Lo mando a algún encierro, retiro, medicación? ¿Esas mañas se le van a quitar o no? O sea, son dudas bien fuertes, ¿no? Claro. Rápido, ¿nos puedes decir cuáles son esos trastornos alimenticios? Trabajamos básicamente con anorexia nerviosa, con bulimia nerviosa, y actualmente también tenemos trastornos por atracón, ¿no? Estos atracones compulsivos, una gran cantidad de comida en un breve tiempo. Bueno, gracias, Hugo. Ahorita vamos a contestar las preguntas del chat, vamos a ir leyéndolas y vamos a ir contestando cada una de ellas. Fabi. Perfecto, bueno, aquí nos pregunta Rubí. Yo tengo un hijo adolescente y a veces no sé si es lo normal de la adolescencia o si hay algún problema y cómo determinarlo, mediante algún diagnóstico o algo así. Tiene esa inquietud. A ver, los que se dedican a adolescentes, cuéntenos. O sea, mediante algún diagnóstico y tener algún problema. Ajá, ella se refiere, bueno, lo que yo entendí con la pregunta es que ella tiene un hijo adolescente. Ajá. Entonces a veces no sabe si las reacciones que tiene su hijo adolescente son propias de la edad. Si eso se diagnostica con alguna prueba o cómo puede ella entender más a su hijo adolescente. Yo creo que lo mejor sería leer acerca de la adolescencia. Finalmente la adolescencia es una etapa de reafirmación donde nada es esperado y no hay estados fijos. Simplemente el estar informado, el saber cuáles son las reacciones habituales y sobre todo la comunicación. Yo creo que la comunicación es básica para conocer a tu hijo, saber cuáles son sus cambios en el estado de ánimo. Son normales los cambios en el estado de ánimo, pero saber qué lo están provocando, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus miedos. Yo creo que eso sería lo mejor, y si ve algo fuera de lo cotidiano, pues el asistir con algún profesional, no
precisamente como terapia, pero sí como un tipo de consejería, buscando más información, más apoyo. Yo creo que esa es como la parte, porque finalmente, sobre todo en los adolescentes, no hay nada escrito. Las actitudes, el temperamento cambia, a veces lloran, a veces se enojan, a veces... A mí me pasa mucho que te odio pero necesito amor, entonces no te quiero ver pero quiero que me busques, entonces eso como que descontrola mucho a los papás, pero es algo que es frecuente en la adolescencia, entonces lo mejor es estar informados tanto de su hijo como de la etapa que está pasando. Claro, y como decíamos, ¿no? Que toda familia es diferente. Exacto. Entonces, pues también ver ese contexto. Y aquí es importante esta parte que están como en la pubertad, de adolescencia, todo, informarse sobre todos los cambios físicos que tienen los niños, ¿no? En esta parte física, porque no es nada cómodo. Pues empiezan a crecer todos, no se pueden acomodar en la silla, todo el tiempo están el duelo incómodos, por la parte infantil, ¿no? Claro, que van dejando esa parte de ser niño para convertirse en adolescente, ¿no? Y aparte de todo, pues cumplir con las expectativas, porque la exigencia va aumentando y ellos tienen que cumplir con mayores responsabilidades. Entonces, sí es más que nada irnos informando sobre la etapa por la que cursan nuestros hijos. Claro, bueno, entonces tenemos la siguiente pregunta. Espero que eso haya tenido como una respuesta a esa pregunta. La siguiente es, ¿cómo debemos reaccionar los papás ante la desobediencia de nuestro hijo de 6-7 años? Ahora les toca a las que ven niños. Y además quiero decir que esta pregunta la hizo un hombre, Edgar, entonces tenemos un radioescucha varón. ¡Bravo! La verdad es que sí, hay que los padres, hombres que están interesados, se involucran, ¿no? En la crianza, ¿no? A ver, chicas. Claro, la crianza. Bueno, esta parte de la obediencia, a mí esas palabras no me gustan mucho, de la obediencia, porque al final es hablar de disciplina y límites, ¿no? Esta parte de cómo reaccionar. De acuerdo, primero, antes que nada, hay que tomar en cuenta la edad de cada niño, porque no le puedes exigir lo mismo a un niño de 7 años que a un niño de 12 años o a un hijo adolescente. Primero hay que ver la etapa por la que están cursando. Y en lo que es obediencia, más que nada, es que aprenda a cumplir reglas, siga instrucciones y haga lo esperado. Y para eso, ¿qué necesitamos? Tener una disciplina firme y con benevolencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a ir a un extremo. ¿Por qué? Porque existen 3 tipos de disciplina. Lo que es la sobreprotección, la que es la disciplina asertiva, y después tenemos lo que es la autoritaria. La autoritaria nos tocó a nosotros cuando nuestros padres no nos preguntaban nada y era lo que ellos decían era lo que se hacía y así lo tenías que cumplir, y si no, venía el castigo o el golpe. La sobreprotección es lo que estamos cayendo hoy en día muchos de los papás jóvenes, que comentaba yo en un programa, que es esta parte en que el padre no quiere que a sus hijos, no quiere ser como fueron sus padres con él. Entonces trata de compensar esa parte y lo que hace es sobreproteger. Darle todo lo que pide el niño, darle permisos de todos, hace niños que llenos de sí y poco tolerantes a la frustración. Entonces esta parte es muy importante porque no estamos educando a los niños de una forma correcta. Al contrario, estamos promoviendo en ellos el chantaje, el que siempre para hacer algo tengan que recibir un premio y no les estamos haciendo autónomos e independientes y asertivos. Y la otra parte importante es ¿qué hacer? La disciplina firme y asertiva es cuando yo pongo la consecuencia de acuerdo a la falta que cometió el niño. Por ejemplo, si el niño no está haciendo tareas en la escuela, cometemos el error de castigarlos con la televisión o con el iPad. ¿Ok? Eso no. Entonces, en lo que es la disciplina asertiva, vamos a utilizar las 3 Cs. Congruencia, constancia y consistencia. Congruencia porque lo que les comentaba, que muchas veces si el niño no cumple con calificaciones, no cumple con tareas, ¿qué solemos hacer? Quitarle el iPad, castigarlo con la televisión. Yo les pregunto si eso tiene que ver, es congruente con lo que está pasando. Entonces, tenemos que buscar una consecuencia que vaya de acuerdo a la falta que cometió o a lo que no está cumpliendo el niño, a lo que se espera de él. Primero, antes que nada, anticipo lo que espero de él. Primero le digo, yo espero de ti que cumplas con esto, con esto. Si no, lo que va a pasar es esto. Siempre hay que anticipar al niño para que sepa lo que se espera.
Y segundo, por ejemplo, si el niño no está cumpliendo con tareas, entonces lo que yo voy a hacer, qué pena, el fin de semana que es tu tiempo libre, pues vamos a recuperar todas las tareas. Con el tiempo libre vamos a recuperar el tiempo que no invertiste en hacer tu responsabilidad, ¿no? Y entonces eso ya tiene que ver con lo que realmente hizo. La siguiente es la constancia. No es de acuerdo al estado de ánimo que yo pongo la consecuencia, si estoy de buenas, si estoy de malas, o de plano ya me hartó el niño. Sino lo que hago es, si yo puse una consecuencia, la cumplo. Siempre la cumplo. Lo que yo digo lo cumplo. Si no, el niño lo que va a aprender es que mamá nunca cumple. ¿Para qué lo hago? Entonces ya sabe que a él no le va a pasar nada. La tercera, ser muy consistente, sin aventarnos el choro de por qué no tiene que hacer las cosas. No, es que mira, es importante que no mientas por esto. Cuando empiece con algo, una falta, le ponemos rápidamente la consecuencia y después en la tarde o el día siguiente reflexionamos por qué mintió, pero no antes. Primero se pone la consecuencia. Espero que con esta respuesta se haya aclarado la duda, ¿no? Sí, también está lo que dices de ser constante, o de no que no sea conforme al estado de ánimo, de, bueno, es que a veces sí y a veces no. Entonces, como muchas veces tantean los niños, ¿no? Me agarraste de malas. Ajá, exacto. Entonces, pues eso también como genera un poco de ansiedad, ¿no? De ansiedad e inseguridad, porque no hay una guía, un camino por donde ir. Sí, y entonces, no. Si mamá dice que no, pero papá dice que sí, entonces entra esa ambivalencia y lo que hacemos es confundir al niño y mandar un doble mensaje. Claro. Oigan, y ya que estamos hablando como de todas estas dudas, de la experiencia, de las dos dudas que hemos respondido y que ahorita seguramente habrá tiempo para las otras, me estaba surgiendo la pregunta, de acuerdo a cada una de sus experiencias, ¿cuáles serían las sugerencias que podrían ustedes darles a los radioescuchas sobre cómo mantenerse informados como papás, ¿no? Hoy en día hay un montón de literatura, un montón de libros, y de pronto también es necesario empezar a filtrar esa información. Entonces, quisiera preguntarte, Rox, en un tema como tan complejo, que como es el consumo de drogas, por ejemplo, como es la codependencia, ¿qué recomendaciones tú nos darías para que los papás puedan estarse informando o manteniendo cierta información con ellos y con sus hijos? No sé, tú dinos. Ok, pues mira, yo creo que la comunicación entre padres e hijos es fundamental, ya que se aclaran dudas y sobre todo se le quita como el velo morboso y prohibitivo a las drogas. Los niños finalmente van a conseguir la información, y si no es con los papás, pues la van a buscar de fuentes no tan confiables ni con tan buena intención. Entonces, yo creo que esa es la importancia de que los papás busquen literatura, se acerquen a algún consejero, se acerquen. Por ejemplo, los centros de integración juvenil tienen unas librerías y bibliotecas muy buenas para papás. Hay literatura de todos los niveles. Está la página del NIDA. Hugo, ¿tú te la sabes? www.nida.gov con B de vaca al final. Uh-huh. Y bueno, esa página la pueden traducir, vienen artículos en inglés, en español, para todas las edades, desde preescolares. Es importante también que los papás sepan que la prevención empieza en casa, no a los 11, a los 15 años, sino desde que el niño nace, claro, fomentándoles la autoestima, con límites claros, entendiendo el concepto de autoridad, la comunicación. Yo creo que esa es como la parte más importante de la prevención y de la información en casa. La prevención como una manera de vivir, ¿no? Como un estilo de vida en casa. Exacto, o sea, la asertividad, también están los casos de resiliencia, por ejemplo, o sea, chavos que tienen como todo en su contra, ambiente, familia, medios, y aún así saben decir que no a un consumo. Claro. Y esa es la parte de reforzar los factores de prevención. Gracias. Muchas gracias, Rox. Fabi, una situación tan compleja como la es la escuela, hoy en día tenemos una gran importancia en la escuela. Hay exámenes de ingreso hasta para el preescolar, por ejemplo, ¿no? Le acentuamos una importancia vital a los contextos escolares, y de pronto los papás, lo sé porque mi hermana me lo comenta, ella es directora de un jardín de niños, de pronto los papás dicen qué leo, qué hago, cómo me informo. ¿Tú qué nos recomendarías, por ejemplo, para problemas de aprendizaje, no? Claro, bueno, mira, más bien como para esta parte de ingreso de las escuelas, como dices tú, cada vez a mí me parece que las escuelas tienen más competencia una entre otras. Le exigen más a un niño de lo que puede dar para su edad cronológica. Hay niños que les piden que lean y escriban en inglés, español y hasta algunos en francés en niveles de preescolar 1, 2, cuando apenas sus procesos cognitivos están empezando a entender lo que es este proceso. Entonces, pues para decir, por ejemplo, lo que dices de una escuela, es informarse, ver varias opciones y
yo sé que el niño tiene que adaptarse a la escuela, pero también ver qué opciones de escuelas hay para que también sea una escuela de acuerdo a las capacidades y necesidades de tu hijo, ¿no? Entonces, pues primero conocer a tu hijo más que nada, saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, qué se le dificulta. Entonces, más bien como que se asesoren con el colegio para ver qué es la necesidad del colegio al que quieren ingresar con sus hijos, o que se asesoren también con el área psicopedagógica también del colegio, o por afuera, ¿no? Si tienen alguna inquietud sobre algún tema en específico, pues más bien como buscar asesoría más específica. Gracias. Jess, y en tu caso, por ejemplo, la información, ¿cómo viene, no? Los papás también tienen dudas de todo lo que tiene que ver con la crianza, con los niños. Lo retomo porque nuestro amigo Edgar, que nos escucha, decía esto, que precisamente dice él, estoy al pendiente de nuestra hija, pero de pronto estoy sobreleyendo, parece que no escucha cuando le pedimos que haga algo, como vestirse, bañarse, hacer una tarea. De pronto los papás dicen, en verdad, ¿qué hacemos? Porque sí estamos presentes, leemos, ¿qué leemos también, ¿no? Claro, mira, los papás, como tú dices, llegan mucho por esta parte de disciplina, límites, pero también hábitos que no tienen a cierta edad. Por ejemplo, a los 8 años y la niña todavía le ayudan a vestirse, me ha tocado, o que todavía están recordándole que se lave los dientes o que prepare su mochila. Entonces, lo que hacemos aquí muchas veces es hacer como cuadros conductuales donde vienen marcados rutinas, en donde el niño se empieza a ser consciente y empezamos a trabajar esas conductas para que al final, finalmente lo que tenemos que promover en ese niño es independencia y autonomía de acuerdo a la edad. Entonces, muchas veces yo les recomiendo, por ejemplo, uno de mis autores favoritos es Vidal Schmidt, Disciplina Inteligente, o Edúcalos con Amor, de Rosario Busquets-Nosti. Es un excelente libro donde Rosario se enfoca en lo que son las edades, desde chiquitos, cómo es la disciplina en cada uno, hasta adolescencia. Bueno, el de adolescencia todavía no lo termina de escribir, pero bueno, ya está a punto de salir. Entonces son 2 libros muy claves que sirven para esta parte de disciplinas, porque aparte hay casos, ponen casos, y en los casos te dan sugerencias de qué puedes hacer, porque muchas veces los papás llegan y se espantan con cosas que son normales. ¿Por qué no come mi hijo? Y le doy de comer y no quiere. Y entonces hay que respetar como sus tiempos también. O sea, si no come como tú quieres que coma, con la cantidad que quieras que coma, no quiere decir que sea un indicador negativo. Quiere decir que hay que respetar esa parte de la cantidad que come, cómo come. Entonces hay mucha inquietud, pero muchas veces ellos se preocupan por cosas que realmente son lo esperado a su edad, y muestran muchísima ansiedad a los papás porque se desesperan con estas situaciones. Ya. ¿No? Bueno que nos recomiendes, está muy bueno que nos recomiendes como la literatura, porque yo les decía al inicio del bloque, sí es importante poder filtrarlo. Claro. ¿No? Porque hay información de todo tipo y de pronto creo que todos, todas, yo aquí presente también, nos toca ver papás que leen muchísimo. Y a veces no solamente hay que filtrar, sino también saber que la crianza la hace la persona. El libro es un instrumento, es una recomendación, es una sugerencia, pero la crianza la llevan los papás, las mamás. Ellos son quienes concretamente la están ejerciendo. Bueno, ese es un tema que yo he tenido siempre, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ven ustedes? Y que no es una receta mágica, o sea, lo que dice el libro es dependiendo del niño, o sea, tal vez esa estrategia no te funciona y es que hay que ir buscando una estrategia para apoyar al niño en estas dificultades. Entonces, pues bueno, la literatura es importante, pero como tú dices, hay que saber filtrar y saber qué información es confiable y cuál no. Acá en el chat nos preguntan que si va a haber tema semanal. Sí, básicamente vamos a estarles nosotros avisando cuáles serían los temas, aunque también pues si nos quieren proponer algunos temas, sería maravilloso, porque finalmente el programa lo van a hacer ustedes, los interesados, quienes nos estén escuchando, quienes nos estén escribiendo en el chat. En fin, es el último bloque. Me gustaría preguntar poco a poco si ¿con qué se queda, no? ¿O cuál sería el mensaje con el que quisieran ustedes cerrar esta emisión? Fabiola Bazán, si nos pudieras tú dar alguna recomendación. Fabi. Bueno, pues rápidamente, como conclusión, creo que podríamos decir que todo se basa en esa parte de la disciplina, en los hábitos, en las rutinas. Todo se ve aprendido desde casa. Entonces, conforme tú le vayas modelando a tu hijo, pues las expectativas que tienes de él, como también que tú seas un ejemplo para él, entonces es como va a ir creciendo tu hijo, ¿no? Entonces, ser muy claro, ser consistente, ser congruente, como decía Jess. Eso creo que es constante. Entonces, eso es como, creo que será como lo más importante. Muchas gracias, Fabi. Fabiola Bazán, Fabi, para nosotros que la queremos,
Vamos a dar tus datos. Fíjate, Fabiola tiene un Facebook que dice CLAP Terapias. CLAP es con doble A. CLAP Terapias es su cuenta en Facebook y su cuenta en Twitter es CLAP, igual con doble A. CLAP-terapias. Fabiola Bazán. El teléfono es el 5559-5563 y el celular de nuestra compañera es el 5541-300149. Muchas gracias, Fabi. Roxana Pérez, terapeuta también. Rox, platícanos alguna conclusión. Bueno, yo me quedo con la parte de no ser rígidos, ir quitando etiquetas. Yo creo que eso es importante, que muchas veces leemos algo como papás y creemos que eso ya es la verdad absoluta. El irnos informando, la importancia de la comunicación, como decía, ya es la comunicación amorosa, y sobre todo que me gustaría que en el transcurso de los programas irnos sobre quitar etiquetas, quitar prejuicios, desmitificar muchas cosas, sobre todo, bueno, en mi área, en las drogas, hay tantos mitos que me gustaría ir trabajando. Y pues muy padre este equipo multidisciplinario, que a pesar de que todos somos psicólogos, todos tenemos como diferentes experiencias y de ahí se puede hacer como muy buena retroalimentación. Muchas gracias, Roxana Pérez Terán, terapeuta. Tiene una cuenta en Twitter que se llama Adicciones-sí. La palabra sí con mayúsculas. Repito, en Twitter es adicciones-sí. Y la cuenta de Facebook es sí-salud integral. Sí con letras mayúsculas, ¿no? Y finalmente, Jessica Rosas, por favor. Yes. Bueno, yo nada más les quiero decir que quiten de su vocabulario 3 palabras: la culpa, el castigo y la obediencia. Porque ese tipo de palabras no nos ayuda mucho en este plan de disciplina y límites. Jess, muchísimas gracias. La Catarina Tedu, terapia para niños y adolescentes, es la cuenta de Facebook de Jessica, 5537-352608. Y su servidor Hugo Gómez Hernández, 5524-1223. Mi sugerencia sería, estemos informados. La crianza también la hacemos los seres humanos. No hay mejor crianza que el amor. Padres conciencia informados mediante el amor, la presencia. Y pues bueno, el siguiente tema será la semana que entra. Vamos a hablar sobre qué hacer con las vacaciones escolares y los chicos en casa. Entonces vamos a hablar un poco de qué hacer con ellos, talleres de verano, y sugiéranos temas también. Nos estamos despidiendo. Rox, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto estar con todos. Saludos. Jess, muchas gracias. Gracias a todos. Me encantó esta primera emisión. Gracias, Fabi. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Jess, gracias a Rox y a ustedes que nos escucharon. Gracias por sus comentarios en el chat. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Chao.